continuando con el tema de la autonomía y la heteronomía de la vida del hombre y también de la vida religiosa del hombre, hay que decir que el riesgo de una vida absolutamente heterónoma existe, no solamente en relación a la fe, sino a toda la vida, ¿no? Ya que el hombre tiene con la libertad una relación de amor y odio, desea la libertad, pero también le tiene miedo a la libertad, ¿no? En este sentido, conviene recordar el libro de Erich Fromm, ¿no? Miedo a la libertad. Muy interesante, ¿no? Por eso, el modo de ser heterónomo y autónomo se relacionan entre sí como extremos que se invocan el uno al otro, ¿no? Y en un movimiento pendular, el hombre y los pueblos pasan de una total autonomía convertida en arbitrariedad a una heteronomía que es un sometimiento, casi una esclavitud, ¿no? Acerca de esto, Dostoyevsky dijo, ¿no?, que de la libertad absoluta a la esclavitud absoluta, ¿no? Un poco haciendo referencia a los procesos históricos que estaban sucediendo en aquella época, ¿no? De hecho, lo que sucedió en concreto en la Unión Soviética, que el rechazo a toda heteronomía religiosa, a toda imposición religiosa, luego de una transición caótica, ¿no?, pasó a una heteronomía atea, ¿no? Antes estaba prohibido ser ateo, ahora está prohibido creer, ¿no? El ateísmo era, digamos, la religión oficial. Quiere decir que en el hombre, como en el árbol, como en las cosas de la naturaleza, en fin, la condición humana es esta. Hay como un carril que es una especie de entrelazado, confuso y siempre personal entre heteronomía y autonomía, y pues hay como extremos que tenemos que evitar para mantener la salud espiritual y mental, ¿no? Un extremo sería la arbitrariedad, ¿no? Llevar la autonomía hasta tal punto de que empezará a inventar cosas, ¿no?, a crear nuestra propia realidad, el voluntarismo, ¿no? Entonces es lo que un poco vemos hoy, en la ideología de género y en otras cosas, ¿no?, que la autonomía se lleva a negar la evidencia de las cosas, ¿no? Y por otro lado, el otro extremo, que no está tan lejos de la arbitrariedad, es la imposición de un modo de pensar hegemónico, ¿no? En fin, ahora nosotros tenemos que pensar así, somos así. Y el que no piense como nosotros, en fin, está fuera de la sociedad, fuera del sistema, ¿no? Un poco estas distopías que son tan actuales como el libro de Orwell, ¿no?, 1984, o Mundo Feliz, que es lo que se está realizando ahora. Fíjense cómo, por un lado, se proclama la autonomía del hombre, pero por otro lado se realiza una total heteronomía, donde una imposición realmente, uno dice, en fin, no digo que sea una esclavitud, pero fíjense, por ejemplo, en el mundo tributario, ¿no?, cuando el 50% de nuestro patrimonio se lo queda del Estado, no el 10 ni el 20 ni el 15, sino el 50%, ¿no? O sea, y esto es signo de algo, ¿no? Entonces hay que mantener una vida sana, donde tendremos que tener en cuenta en qué sentido, qué nos conviene, en qué dimensión, ¿no?, conviene ser heterónomo y en qué dimensión autónomo, ¿no? Por ejemplo, si yo, no sé, voy al médico, obviamente tengo que obedecerlo. No voy a ponerme a discutir con el médico, mire, yo decido qué remedios tomar porque soy un hombre libre, ¿no? Dígame, doctor, ¿no? Y así con el médico, con el mecánico, ¿no?, que puede ser un chanta, puede ser que no sea un chanta, me estoy arriesgando, pero por lo menos sabe más que yo. En fin, el médico también puede ser un chanta, ¿no? Y así, o sea, mi vida en estas dimensiones es heterónoma. Ahora en la política es heterónoma. Yo no puedo disponer, bueno, a partir de hoy
voy a pasar en la luz roja y voy a frenar en la luz verde. No, si tengo que, para que la vida social funcione, alguien tiene que decidir y los otros debemos someternos, obviamente, ¿no? Pero ¿en qué? En todo no. Hay que ver, hay cuestiones que, bueno, yo rechazo, donde yo ejerzo mi autonomía, ¿no? Ahora, el acto de fe, la vida religiosa, siendo más subjetiva, espiritual propiamente, debe ser necesariamente autónoma. Absolutamente no, porque los contenidos yo los recibo, los veo, ¿no? La revelación, veo. Pero debo ejercer mi autonomía. Esto es muy importante y esto se veía claramente en la época apostólica, en el primer y segundo y tercer siglo del cristianismo, donde el cristianismo supuso una ruptura con la tradición. Hoy el cristianismo es una tradición, bueno, ya envejecida, pero que es una continuación de siglos. En aquella época, en cambio, el cristianismo era una novedad, una ruptura con el judaísmo ortodoxo, una ruptura con las tradiciones grecolatinas, ¿no? De las religiones de Roma, de Grecia, o de las regiones de la salvación, de Egipto, de Persia, en fin, ruptura con la tradición. Y entonces esa iglesia tenía más carácter porque no iba con la corriente, iba en contra de la corriente. De hecho, Tertuliano, que es un testigo de aquella época, dijo, Jesús no dijo yo soy la costumbre, dijo yo soy la verdad. No dijo soy la tradición, yo soy la verdad, como oponiendo verdad y tradición. Y en aquella época se entendía, porque la tradición no era cristiana. El cristianismo ingresó como una novedad, ¿no? Soy la verdad, no soy la tradición. Y entonces la autonomía de la iglesia en aquella época era mucho más visible que en nuestra época, ¿no? Recientemente, hace unos 40 años, sucedió en la Unión Soviética. Yo hablo mucho de la Unión Soviética porque conozco más aquello que la Argentina, ¿no? En cierto sentido. Entonces, una transición espiritual de un ateísmo de Estado, donde los cristianos existían en una situación muy difícil de persecución, de marginalidad, pero eran auténticos, a la situación actual donde el cristianismo, no el ateísmo, se convirtió en la religión oficial. Lo vemos a Putin y a todo su corte haciéndose la señal de la cruz, yendo a misa, y bueno, eso no es auténtico, es una moda, es conveniente, ¿no? Porque debe ser así. Hoy somos esto, ayer éramos aquello, ¿no? Entonces digo, ¿no? Tenemos que conservarnos a nosotros mismos como personas y saber hasta qué punto, en qué cosas, discernir, ¿no? Yo sé, dice San Pablo, en quién he creído. Y bien, en la polémica con el ateísmo se presenta como necesario para la autonomía del hombre. Y en realidad, el ateísmo puede ser tan heterónomo o tan autónomo como la fe, ¿no? Depende. Las masas pueden ser ateas porque alguien les dice que tienen que, negar a Dios, y después pueden ser creyentes porque alguien les dice que... Y eso es heterónomo, ¿no? No tiene nada que ver. La heteronomía, la autonomía no se refiere al contenido, sino al modo en que uno percibe, recibe, se adhiere o no a ese contenido, ¿no? Pero, sin embargo, obviamente hay un crecimiento de la autonomía. Y porque, antes, por ejemplo, si uno va no muy lejos en la historia, no sé, unos 100 años atrás, la persona nacía
en un pueblo de Europa, por ejemplo, ¿no? Y sabía, ya cuando nacía, más o menos quién iba a ser su esposa, porque había una casamentera que se ocupaba de encontrarle novio o novia a los jóvenes, a las jóvenes, y arreglaba con los padres, y los padres le decían, bueno, este va a ser tu esposo, ¿no? Y ese esposo, ese chico, recién nacido, ya sabía, o mejor dicho, sus padres ya sabían a qué se iba a dedicar, ¿no? Porque obviamente iba a heredar la tierra, y entonces iba a ser agricultor, iba a heredar el taller, y entonces iba a ser herrero, o iba a heredar, en fin, la vocación militar, iba a ser militar, ¿no? Por ejemplo, y no mucho más. De modo que la vida estaba mucho más limitada y era mucho más heterónoma, y se consideraba que así debía ser, que los padres sabían mejor con quién debe casarse la niña y con quién no existía esto del amor, ¿no? Del enamoramiento. Y uno dice, bueno, qué locura. No, no era una locura, era así, ¿no? Ahora, no es que sea, digamos, malo o bueno en el sentido absoluto, sino que hay una evolución de las cosas, hay una mayor autonomía en muchos aspectos de la vida, ¿no? Y en este sentido, obviamente, esto es un desafío también a nivel espiritual. De ahí, por ejemplo, ¿no? Esta gran corriente y un gran negocio llamado de autoayuda, ya que la religión se percibe como heteroayuda, ¿no? La ayuda de Dios. No. La autonomía debe llegar aún a la autoayuda, ¿no? Es un signo de los tiempos, diría yo. Sea como sea, la religión, el acto religioso, mejor dicho, no tanto el contenido, sino el acto, debe ser libre. Una religión impuesta es una religión fingida, débil, hipócrita, ¿no? Que Dios no necesita, porque lo que Dios necesita, al menos para nuestro modo de ver, es el corazón del hombre, ¿no? No necesita otra cosa, Dios, en fin, no necesita de una alabanza obligada. Bien. Y esto, fíjense, es así porque una persona auténticamente religiosa, autónoma, aunque sea, no sé, judío o musulmán o cristiano, está mucho más cerca de otra persona auténticamente religiosa, aunque sea de otra religión, que personas que capaz que comparten tu misma tradición, pero la comparten por otras razones. ¿Por qué? En fin, porque es la tradición y nunca se han tomado el trabajo de asimilarla, ¿no? En este sentido hay una película llamada El Musulmán, muy linda, muy bien hecha, situada en la Rusia de la guerra de Afganistán, ¿no? Un soldado ruso va a la guerra a luchar, ¿no? En Afganistán, bueno, una guerra tremenda, y él vuelve musulmán a su aldea donde son todos ortodoxos, pero es una ortodoxia, un cristianismo heterónomo, donde la gente es ortodoxa, en fin, porque nacieron en Rusia, y si nací en Rusia soy ortodoxo, ¿no? Si nací en Polonia soy católico, si nací en Prusia soy luterano, ¿no? De modo que se mantenía el orden establecido después de las grandes guerras religiosas, ¿no? La paz de Westfalia, etc., que se definió en aquella época, ¿no? Después de las guerras religiosas provocadas por el luteranismo, el calvinismo, etc. Cuius regio eius religio, es decir, el regio significa el reino, la religión es la religión. Entonces, cada reino tiene su religión. Y si yo vivo en este reino, entonces, en fin, me adhiero a esta religión, crea o no. Es decir, es la supresión de la autonomía, ¿no? Fíjense qué tremendo, históricamente, qué fracaso enorme, ¿no? Histórico. Y entonces era así, nací acá, soy ortodoxo, no tengo ni idea qué significa. Entonces viene este joven musulmán, hecho musulmán, pero
su acto de fe ha sido autónomo. Él creyó realmente por primera vez en algo, ¿no? Se convirtió al Islam. Entonces se encuentra como musulmán, él ruso, en una aldea rusa, y obviamente entra en conflicto con todos, porque el ortodoxo toma vodka. Cuando se recuerda a sus difuntos, hay que tomar vodka, y el musulmán no toma vodka, en fin, teóricamente, ¿no? En fin, pero en la película no tomaba alcohol, ¿no? Y entonces su madre le pega un cachetazo. ¿Cómo no vas a tomar? Así, etcétera, ¿no? Pero él encuentra un amigo, este musulmán, en el cura, que es el cura, un curita ahí del pueblo, que es el único ortodoxo que no solamente confiesa la fe ortodoxa, sino que su modo de confesarla es autónomo. Él ha creído, el cura, no un curita. Y entonces este musulmán y el cura se amigan, ¿no? Y bueno, ahí sugiere el autor, el director de la película, que este joven vuelve a sus orígenes, pero ya habiendo pasado por cierta experiencia de autonomía, entonces vuelve ya en forma autónoma a adherirse a la tradición a la que él pertenecía, ¿no? Quiere decir, al menos en esta película, y me parece interesante, que no se trata de rechazar la tradición propia, sino de interiorizarla. Antes de rechazarla hay que interiorizarla, ¿no? Yo me pregunto, y le pregunto a los ateos también, que si han interiorizado el cristianismo antes de haberlo rechazado. Si han intentado asimilarlo, vivirlo, sentirlo, experimentarlo, antes de rechazarlo, ¿no? Es difícil, porque cuando uno siente la belleza de Cristo y del cristianismo, ya no lo puede rechazar, ¿no? Entonces es probable que haya vivido una fe heterónoma, ¿no? Como también el caso de los evangélicos, ¿no? Los católicos que se van a la iglesia evangélica. Yo me pregunto, ¿pero han sido católicos? ¿Han vivido la Eucaristía, el rosario, la devoción a los santos, la historia de la iglesia? En fin, ¿lo han vivido alguna vez? ¿O eran católicos porque le echaron un poquito de agua cuando eran niños y le colgaron? Y generalmente no. Realmente no ha habido una interiorización de la tradición católica. Por eso es tan fácil pasar a otra religión. Y bien, resumiendo y volviendo a lo fundamental, este tema es un tema enorme, ¿no? Yo estoy resumiendo y yo sé que en forma confusa, pero simplemente invitándolos a reflexionar, ¿no? Lo mío no es una lección, sino más bien comparto pensamientos con ustedes que después ustedes verán cómo desarrollarlo, en fin, ¿o no? Veo, dice San Pablo, ¿no? Yo sé en quién he creído. Es decir, hay alguna luz, alguna evidencia que me lleva a creer, ¿no? A creer no tanto en algo, sino en alguien. Y ese alguien después me va llevando como de la mano, ¿no? Y yo voy experimentando, ¿no? Eso lo decía Aristóteles. Aristóteles decía, es propio del discípulo creer. Entonces el discípulo le cree al maestro. Ahora, en el camino del discipulado, el discípulo va haciendo experiencias, ¿no? Que son muy válidas, autónomas, ¿no? Y entonces hay que tener mucho cuidado, porque esto es tremendamente actual, ¿no? En la Iglesia Católica, por ejemplo, muchas veces hay experiencias que son heterónomas, pero mal, ¿no? Algunos insisten tanto, por ejemplo, en la obediencia al superior religioso, que hacen del superior religioso, no sé, una especie de vicario de Dios en la tierra, ¿no? Cuando en realidad hay cosas que yo tengo que decidir, que yo tengo que ver, y si no lo veo no lo puedo aceptar, ¿no? Por más que me lo diga mi superior religioso, cuya función es, bueno, ordenar la comunidad, pero no es un intermediario con Dios, ¿no? Y la jerarquía también muchas veces insiste tanto en el Papa o en los obispos, ¿no? Como si el laico o el simple cura no entendiese nada. Y eso es una heteronomía que no tiene lugar en los orígenes, en el Evangelio,
y tiene lugar en nuestra época tampoco, ¿no? Que es una época donde obviamente hay una exigencia de una razonable autonomía, razonable. Repito, tiene que haber moderación, ¿no? La vida es moderación, moderación, ¿no? Es lo más importante. Y entonces, este entrelazado de heteronomía, autonomía que vivimos diariamente, ¿no? Cada vez que subimos al colectivo, vamos al almacén, estamos ejerciendo continuamente estos dos modos de ser, ¿no? En fin, conocen dos extremos viciosos, que es la arbitrariedad y el sometimiento. La excesiva autonomía que me lleva a la destrucción y el sometimiento que me lleva a una vida infantil también destructiva, ¿no? Bien, que tengan un muy buen día.